Siempre que uno quiere iluminarse, pues tiene que encender una vela. Dicen que una vela puede iluminar más que el sol, si es en la noche, ¿verdad que sí? Los periodistas procuramos abrevar, procuramos iluminarnos de alguna manera, llevar luz a ustedes a través de las personas que tienen esas luces, que tienen la capacidad de auscultar en la sociedad, en los temas, profundizar en ellos, porque eso se han dedicado por décadas a estudiar el asunto. Para nosotros es un gusto recibir a Rosario Espinal en un momento tan convulso como el que estamos viviendo. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir siempre con nosotros. Doctora, ¿qué está pasando en República Dominicana? Nosotros tenemos ahora mismo una situación se habla de un protocolo, por ejemplo, en los hospitales que ha creado un revuelo hasta internacional, decíamos ahorita. La prensa internacional está diciendo, mira, está pasando esto en República Dominicana. Bueno, mira, lo primero es que vivimos en un momento donde la crueldad está de moda. Wow, qué palabra. Y no es que la crueldad sea nueva en la historia de la humanidad. No, nació con ella. En toda la historia de la humanidad ha habido mucha crueldad. Pero pensábamos que al evolucionar, ya es siglo XXI, ya con experiencias, digamos, de derechos humanos, de democracia, pues seguiríamos por esa línea, mejorando la protección de los derechos humanos. Pero estamos viendo ahora una situación que no es solo en la República Dominicana, donde hay mucha crueldad, y hay mucha crueldad tanto de parte de los gobiernos como de parte de la misma sociedad. Las redes sociales, por ejemplo, son un espacio donde mucha gente expresa mucha crueldad. Entonces, quería decir eso primero para ubicar el contexto de las cosas. Por otro lado, en el tema específico del protocolo, la República Dominicana solita, y eso todos los dominicanos y dominicanas tienen que entenderlo, solita permitió una entrada grande de inmigrantes haitianos. Siempre ha sido la política dominicana no documentarlos, porque si tú no los documentas, es más fácil deportarlos, es más fácil negarles servicios, como estamos viendo ahora, es más fácil explotarlos y no reconocerlos como seres humanos ni como trabajadores. Y la República Dominicana tiene que entender eso. O sea, si los dominicanos no entienden eso, entonces van a seguir haciendo todos estos disparates que están haciendo. ¿Y usted cree que es un disparate? Bueno, estoy usando una palabra suave, sí. Porque es barbaridad, como quieran llamarlo. O sea, ¿eso no va a resolver el problema de la presencia de haitianos? No, porque los haitianos están aquí, porque ellos son la mano de obra de la agricultura y de la construcción sobre todo. Hay algunos en otros sectores, pero la inmensa mayoría de los haitianos están aquí porque ha habido un proceso de crecimiento muy grande en la economía dominicana a partir, digamos, de principios de los años 90, o sea, a fines de los años 80 cae la dictadura en Haití. Ajá. Al caer la dictadura en Haití, ya no habían los contratos de gobierno a gobierno para traer braceros que venían al sector azucarero, por eso los haitianos no se veían en las ciudades. Estaban confinados en los bateyes. Exacto, se quedaban en los bateyes y en las ciudades no se veían casi haitianos. A partir de fines de los años 80 ocurre lo siguiente, cae la industria azucarera, comienza a diversificarse aún más la economía dominicana, a crecer. En los 90 ya comienza un proceso de crecimiento importante de la República Dominicana, tanto en producción de alimentos como en construcción. Infraestructura, o sea, edificios, exacto, carreteras. Todo lo que era construcción, obras públicas, sector privado, viviendas. Y al mismo tiempo hay un éxodo dominicano hacia el exterior. O sea, fíjate, es un flujo de dominicanos saliendo del país hacia el exterior, buscando mejor vida, en Estados Unidos sobre todo,
pero también unos fueron a Europa u a otros lugares de América Latina. Y así como van saliendo dominicanos, van entrando haitianos, siempre en un contexto de pago de soborno, o sea, de trata humana, no documentados, y empleados sin documentación. El gobierno lo sabía, lo aceptó y en cierta medida lo propició, porque si no lo paró, lo propició. Estamos hablando en los últimos Todos 10 los años gobiernos. De Balaguer. O sea, desde los 90 en adelante, esto no surgió ayer. Okay. Entonces, este es el contexto, digamos, estructural, socioeconómico, en el cual se da esa migración. Claro, los haitianos quieren salir de Haití. Imagínense si los dominicanos, si los dominicanos que están mejores se quieren ir de la República Dominicana, se quiere ir. Entonces, imagínate lo que es el deseo de emigrar que tienen los haitianos. Y este es el destino más fácil, sin duda alguna, porque es un paso terrestre. No es entonces una invasión, como dicen algunos, premeditada y nada. Bueno, lo que pasa es que cuando usan el término invasión es para agitar la emoción y el miedo de la gente, porque no es una invasión armada, ni es una invasión porque vinieron para tomar el poder y nos impusieron estar aquí. No, la República Dominicana permitió, los gobiernos permitieron la entrada. Abrieron esa puerta. Hay todo un sistema de sobornos del que se benefician militares, policías, oficiales de migración, etcétera. Y además, y muy importante, han sido empleados. O sea, los han contratado. Sí. Porque si usted no lo quiere, no los contrate. Diandino Peña, perdone doctora, Diandino Peña en alguna ocasión llegó a decir que si se sacaban todos los haitianos, ese túnel de la 27 y esos elevados, no se hubieran podido hacer, o no se hubieran podido terminar en el tiempo que Pero se no terminó. solamente los túneles, todo. Pero ahora en la zona colonial, disculpe Rosario, ahora en la zona colonial que se está haciendo una reforma de las calles y demás, cuando uno va, los trabajadores, la mayoría son haitianos. Todas las construcciones. Hasta en Cancillería lo vi. Entonces hay que dejar de lado el sensacionalismo, la hipocresía, porque no vamos a ningún lugar con eso. Este fenómeno, lo mejor que hace la República Dominicana es entenderlo y es abordarlo adecuadamente. Y eso nunca se ha hecho. Quiero agregar otro elemento que es muy importante para entender esto. El gobierno del presidente Abinader ha utilizado dos grandes temas para gestar apoyos. Inicialmente, el primer tema fue la anticorrupción. Es el tema con el cual el PRM llega al poder, se consolida en el poder, mientras la oposición se va disminuyendo y diluyendo. Entonces, el segundo tema, como la anticorrupción no podía aguantar demasiado tiempo, porque el que está en el poder es el que comienza entonces a ejecutar la corrupción. A salir los trapitos sucios. Entonces había que buscar otro tema. Y en el 2022, Abinader se dio cuenta que ahí había un tema de mucha rentabilidad política, porque los dominicanos no quieren a los haitianos aquí. O sea, los emplean, los dejan pasar y los emplean, pero hasta ahí no vayas a un hospital, no vayas a una escuela, ni siquiera camines en la calle porque no te quiero ver. Entonces, sabiendo la actitud que hay hacia los inmigrantes haitianos, pues Abinader asumió ese tema. Es desde el 2022 que estamos con este tema. Ha ido variando la forma que él utiliza. Primero fue un cantaleteo a nivel nacional e internacional, que intervengan Haití, que intervengan Haití. Bueno, no le dio resultado porque los 2 o 3 militares kenianos no pueden pacificar un país. No. Y Estados Unidos no tiene ya ningún interés en hacer absolutamente nada. Acaba de decir que no puede, que no Ni puede. Nadie en el mundo. Puede en Ucrania, puede en otro lado, pero ahí no. Ni nadie en el mundo se va a hacer cargo de Haití. Y esa es de las cosas que la República Dominicana tiene que entender para que cambie la estrategia que tiene. Pero podemos quizás hablar de eso después. Ahora, en el tema de los inmigrantes, las 15 medidas de Abinader, que es lo que trae ahora este problema del protocolo médico. Abinader pudo perfectamente decir que no se iba a admitir ningún
ciudadano, inmigrante, indocumentado, o sea, ningún inmigrante indocumentado, porque no son considerados ciudadanos, ¿verdad? Ningún inmigrante indocumentado va a recibir atención médica en los hospitales públicos. Él debió haber dicho eso, porque en esencia eso es lo que él dijo. Pero eso es lo que él dijo. Pero es una monstruosidad. Ahora, él lo dijo de la siguiente manera. Él dijo que si llegaban y necesitaban atención, se la iban a dar hasta que se estabilizaran y de una vez los iban a deportar. Exacto. Entonces, si tú le dices eso a un inmigrante indocumentado, díganselo a los dominicanos en Estados Unidos a ver si van a ir. No van a ir al hospital. No, para nada. Como están ahora los inmigrantes indocumentados, asustados y no salen, no se atreven ni salir a trabajar muchas veces. Entonces, lo que Abinader dijo en realidad es, se traduce así. no vengan a los hospitales Te lo vamos a agarrar aquí. públicos porque los vamos a agarrar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Todos esos inmigrantes. Bueno, si tienen una enfermedad, si tienen unos chelitos y pueden ir a una cliniquita privada, pues irán ahí. Si no, buscarán a alguien que sepa algo en la comunidad, que le dé, no sé, un té o le compre una pastilla o lo que sea. Y si son otro tipo de enfermedades, y si son enfermedades contagiosas, tendremos un aumento de enfermedades contagiosas. Y, o sea, dependiendo. Y si son mujeres embarazadas, van a tener que parir ahí, en su casa o en la casa de una comadrona, y ahí no sabemos lo que va a pasar con la mortalidad materna. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero en esencia lo que Abinader dijo fue, no vengan a los hospitales públicos. Doctora, permita invitarle a Kenia que le traiga un cafecito. Gracias, Kenia, como siempre. Gracias. Pero a mí me llama la atención, el día pasado veía con el hijo mío, con mi hijo mayor, un documental sobre cómo la sociedad alemana apoyó a Hitler en sus inicios. Perdonen la comparación tan bárbara. Y yo decía, ¿cómo es posible que los alemanes tan inteligentes permitieran una monstruosidad como esa? ¿Qué pasó? Y aquí, yo que hablo con gente que estoy en una redacción, escucho gente joven que uno asume que es consciente y sensible y cristiana y buena, gente buena, que dice que está de acuerdo con eso. Yo dije, pero es una mujer que está preñada, va a parir en la guagua, en el camión. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sacarla de un hospital? ¿Cómo impedirle que llegue? La gente está de acuerdo. Los llamados grupos pro vida que tanto hablan en las redes, no han criticado. No, están de acuerdo. O sea, ellos están de acuerdo con que si esas mujeres se mueren, se mueren. Si esos niños se mueren, se mueren. O sea... Una me dijo, eso es problema de ella. Yo dije, adiós. Pero es que lo que yo te decía, hay que entender, los dominicanos no quieren a los haitianos aquí. No. Eso es así. No, yo no me lo estoy inventando. Esa es la realidad. Entonces, vamos a partir de ahí, de que los dominicanos no quieren a los haitianos. Pero los haitianos están aquí, los inmigrantes. Y no llegaron porque Naciones Unidas lo impuso, ni porque Francia lo impuso, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Venezuela. No, ellos están aquí porque los dejaron pasar, porque hay todo un sistema de soborno que se paga, incluso las supuestas deportaciones que hay. Si pagan 15,000 pesos, no los deportan nada. Sí, es una cogioca. Entonces eso es un sistema de corrupción. Como a los dominicanos no le importa, esa es una corrupción que no se va a denunciar. Entonces, yo creo que tenemos que dejar la hipocresía de un lado, dejar la politiquería de un lado y entender, sí, Haití representa un problema, es verdad, porque tener como vecino terrestre en una pequeña isla un país tan empobrecido es un problemazo, es un gran problema. Ahora bien, hay que entender, el mundo, quien sea el mundo, no se va a interesar en resolver los problemas de Haití. Solo los haitianos van a tener que resolver su problema. La más beneficiada de una mejoría en Haití es la República Dominicana, porque tener un país más próspero en Haití nos beneficia a la República Dominicana. Nos beneficia porque tendríamos más comercio, nos beneficia porque tendríamos menos presión migratoria y nos beneficia porque habría mayor sostenibilidad ecológica y humana en la vida.
Entre Haití y la República Dominicana, cada país tiene cerca de 12 millones de habitantes. Estamos hablando de unos 23, 24 millones de habitantes en esta pequeña isla. Cuba es más grande y tiene 11. Sí, Entonces, nosotros estamos hablando de una isla. La República Dominicana no puede pensar solo en este lado. Ni Haití puede pensar solo en ello. Ni Haití puede pensar solo en aquel lado. Digo, yo sí, sé que lo que me van a decir los televidentes es, pero en Haití no hay gobierno, ¿con quién es que se va a negociar? Bueno, es un círculo vicioso, si vamos por ese lado. Yo en mi artículo de ayer escribí, incluso hice una propuesta de que la República Dominicana tiene que cambiar su política hacia Haití. No es que la República Dominicana se puede hacer cargo de Haití, no puede. No es que la República Dominicana es responsable de lo que ocurre en Haití, no es responsable. Pero la República Dominicana sí sería la gran beneficiaria de una mejoría en Haití y sí puede hacer cosas. Yo proponía en mi artículo de ayer, por ejemplo, que en la República Dominicana, justo en el punto de frontera, en territorio dominicano, se construyan 3 grandes estaciones en Dajabón, Elías Piñas y Jimaní, donde estén todas las oficinas públicas de la República Dominicana que tienen que ver con comercio, con ese intercambio, tráfico, o sea, el paso de personas, todo lo que tiene que ver con la frontera y con el comercio y la relación con Haití, tengan oficinas ahí, pero hay espacio para realizar dentro de esas estaciones los mercados binacionales. Exacto. Y que los comerciantes paguen al gobierno dominicano por el uso de la infraestructura y que haya espacio de parqueos para camiones dominicanos que lleven mercancía para Haití, porque Haití es un comprador. Nosotros tenemos un superávit comercial con Haití. Uno de los principales socios. Entonces, Haití es un comprador de productos dominicanos. Los productores agrícolas, los comerciantes, las pequeñas industrias y no tan pequeñas del Cibao, por ejemplo, y de otras zonas del país, le venden muchísimo a Haití. Sí. Más de 1.000 millones de dólares entonces, cada la año. República Dominicana no puede seguir con esta política de ventorrillo que tiene, porque es una política de ventorrillo que tiene. Y como los dominicanos no quieren a los haitianos por aquí, pero está Haití ahí, no podemos serruchar la isla. No, el serrucho no es tan grande. Haití no va a desaparecer porque no querramos que los haitianos estén aquí o allá. Entonces, esa es una realidad. Y aquí hay demasiada gente que repite las mismas consignas y que lo que hace es meter miedo. Y la República Dominicana tiene que saber, sí, es un grave problema, es un inmenso desafío, pero no hay de otra, porque nosotros somos los más beneficiados si la situación en Haití mejora. Pero ese interés y esos planteamientos que usted hace, Rosario, no tendrían cabida en el gobierno actual, porque de acuerdo a las actuaciones del gobierno actual y a las medidas que ha tomado, por ejemplo, estas 15 medidas más los pronunciamientos del propio presidente, no está ese interés. Entonces, ¿qué pasaría si seguimos como vamos con estas medidas y demás? ¿Qué efecto tendría eso? Si seguimos como vamos, lo que vamos a hacer es muchas barbaridades y no avanzar en nada. No sé a dónde nos va a llevar eso. O sea, es más de lo mismo. O sea, no hay creatividad, no hay voluntad, no hay intención de mejorar las cosas. Todo opera bajo la idea de que si mantenemos toda esa gente indocumentadas y las deportamos, supuestamente, porque no la deportan, porque las necesitan para trabajar aquí, entonces es un juego. Lo que tienen es un engaño a la población, porque ellos están engañando a la población dominicana también. Ellos le están haciendo creer a la sociedad dominicana que están tomando medidas, que aquí somos fuertes, que mira qué bien, bla, 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 vamos a aplaudir. Tenemos mano dura con la migración. Es una mentira, es un engaño al pueblo dominicano también. Bueno, y los dominicanos tienen que entender eso. El gobierno dominicano tiene que cambiar su estrategia. Mira, yo te voy a poner otro ejemplo. Nosotros, ojalá que duremos muchos años, pero ya nosotros estaremos muertos cuando eso explote. Aquí hay una población inmigrante indocumentada haitiana que se reproduce
porque los inmigrantes generalmente son personas en edad reproductiva, son relativamente jóvenes. Ujú. Bueno, la pobreza es el principal reproductor de la especie humana. Por instinto casi. Cuando tú te elevas a clase media o media alta o lo que sea, ya tú tienes menos hijos, porque tú tienes más educación, tú sabes el costo que eso conlleva, y mira que ahora quieren hacer a la gente de clase media parir más, pero eso le va a dar trabajo, porque la gente sabe el costo que tiene eso en dinero, en tiempo, en sacrificio, etcétera. Entonces la gente tiene también más acceso a los servicios de salud. Rusia le está pagando a la gente Ay, para que sí. pare. Entonces, sí, Rusia necesita militares. Sí, Rusia Sí. necesita Porque está perdiendo mucha gente en la personal. guerra, entonces necesita militares y ahora quieren reproducción. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En la República Dominicana, estos inmigrantes indocumentados que están en edad reproductiva se reproducen. Sus hijos no tienen posibilidad de ser dominicanos porque les cerraron la llave por la Constitución y por la sentencia 168.13. O sea, los hijos indocumentados, aunque nazcan aquí, se críen aquí, lleguen a ser adultos aquí, nunca van a ser dominicanos. Sí. ¿Qué hace la República Dominicana con una población creciente que va a vivir aquí, nació aquí, habla español, quizás nunca ha ido a Haití, pero nunca va a tener un documento? La realidad social no puede ignorarse porque tú tengas una ley que prohíba algo. Entonces, llegará un momento en que esa población de descendientes, de inmigrantes indocumentados que han nacido aquí, que no tienen posibilidad ni de ser residentes, no solamente de ser ciudadanos, no tienen posibilidad de nada jurídicamente. ¿Qué va a hacer Ni este aquí país? ni en Haití, porque no son de allá tampoco. Bueno, el argumento es que ellos son haitianos, aunque nacieron aquí, que se vayan para Haití. Ese es Pero el la argumento. lógica social no es esa. No. Ellos no van a ir Hacen para vida Haití, aquí. porque tampoco no es que Haití es un atractivo para ir para allá. Y han nacido aquí, se criaron aquí, todo. ¿Qué es lo que va a hacer este país con toda esa gente? Bueno. No, aquí no están analizando nada de eso. Aquí se creen que con esos protocolos, con esos anuncios, con estos espectáculos, con estos shows, con convencer a la gente de que sí, que le aplaudan todo eso que están haciendo, van a resolver el problema y no lo van a resolver. Pero yo tengo un temor, y es, doctora, que de esa pantomima, de ese teatro, de esa comedia, si se puede llamar, no es una comedia porque no da risa, es una tragicomedia podría ser, pero que pasemos al revés de lo de Marx o de Hegel, no sé, de la comedia a la tragedia. ¿Hasta dónde se corre el riesgo de que eso se vaya de la mano del propio gobierno? Ya yo sé, veía al gobierno aupando grupos y tal, que al final han terminado siendo opositores o críticos del propio gobierno y de todos los partidos. Lo mandan a freír tusa, a todos. Se montaron en la ola, los gobiernos le han aplaudido a ellos, pero después esos mismos Bueno, porque grupos, es un tema políticamente rentable. Claro. rentable. Entonces, sí, es un tema Pero ¿hasta políticamente cuándo que se gana corre el votos. riesgo de que Entonces, se le vaya de la mano? Mira, yo te voy a decir una cosa. El patriotismo o el patrioterismo Que es distinto. es popular y es engañoso. Tú ves todo lo que yo he dicho aquí. Ah, no, a mí me van a decir que si yo soy antipatriota. No, no. Pro haitiana. Yo soy más patriota que todos esos que andan disfrazados Estoy de de acuerdo. patriotismo. Porque realmente lo que yo estoy planteando aquí es lo que hay que hacer para mejorar la República Dominicana, para ayudar a mejorar Haití, para que esta isla sea sostenible. Porque por el camino que va, esta isla no es sostenible. No, no lo es. O sea, no lo va a hacer ecológicamente, no lo va a hacer en términos de la población, no lo va a hacer por la cantidad de población pobre que hay. O sea, nadie está pensando en eso. No está, o sea, en Haití no hay posibilidad ni de pensarlo. Aquí que habría más posibilidad, porque es un país estable, un país con mayor crecimiento económico, mayor desarrollo, una clase media más grande. Aquí tampoco. Entonces, realmente, ser patriota no es simplemente alentar el miedo de la gente, o no es alentar el miedo de la gente, es alentar la valentía, pero es alentar la valentía para buscar el progreso, para buscar la protección humana, porque a fin de cuentas, no importa si tú eres pobre, rico, clase media, todos nacemos y morimos.
O sea, el destino de todos es igualito. No importa si tú vives tu vida con muchos recursos o con pocos recursos. Es la misma vida. Entonces, si uno parte de ahí, de cómo nosotros contribuimos a mejorar la vida de todos y de todas, entonces nosotros podemos construir mejores sociedades y por tanto podemos construir mejores países. Porque nadie, creo yo, en este país está planteando fusión de islas, ni nada por el estilo. Lo que estamos diciendo es, señores, vamos a ser inteligentes y vamos a ser humanos. Y si nosotros juntamos la capacidad racional con la sensibilidad humana, es mucho más lo que conseguimos que si no lo hacemos. Entonces, yo creo que ese es el llamado que yo quisiera hacer, porque aquí las cosas se van a poner peor, no es mejor, se van a poner peor. Y en Haití ya casi no se pueden poner peor, porque están muy mal. Entonces nosotros tenemos que pensar en grande, no en pequeñito. No y buscar qué puede haber de ventajoso en esa situación, esa relación, tanto para ellos como para nosotros. Y si nosotros damos el primer paso, por ejemplo, de mejorar la frontera, de buscar la mejoría del comercio, de hacer el comercio más legal, si nosotros damos el primer paso, es probable incluso que instituciones internacionales que solas no se van a meter a ayudar, ayuden en el proceso, o organismos internacionales, porque ven que entonces va a haber un esfuerzo de parte de la República Dominicana. Repito, la República Dominicana no puede resolver los problemas de Haití. Eso no es lo que yo estoy planteando. Los haitianos tienen que resolver el problema de su país, sin lugar a dudas, porque más nadie lo va a hacer por ellos. Pero nosotros estamos al lado. Entonces no nos queda de otra que pensar cómo nosotros podemos ayudar. Porque mira, el muro ese fronterizo lo pueden hacer de norte a sur enterito y ahí está el mar. O sea, tú coges una yolita, pagas un soborno y pasaste. Eso es una yolita, ese es un mar tranquilo por ahí. Imagínate, un mar por Montecristi, eso ni olas hay. Y por Pedernales mejor todavía. Entonces tú, o sea, eso, la idea de que tú puedes crear una fortaleza y de que nos vamos a librar del problema es también una fantasía. Entonces, nosotros tenemos que entender que el problema es grave, el problema de Haití es gravísimo, el problema de los inmigrantes aquí también es grave porque es una migración grande e indocumentada y que no la podemos manejar según los vientos corran. Entonces, ese es mi llamado. O sea, yo creo que la posición patriótica no es a partir del miedo. La posición patriótica es a partir de la valentía y de la valentía no para usar el miedo, sino para buscar soluciones a los grandes problemas que enfrentamos nosotros, tanto como país en sí mismo, como también que somos vecinos de un país con grandes problemas. Lo decía el propio Papa en estos días, él comentaba advertir a los gobernantes de no utilizar la lógica del miedo en medio de sus discursos y sus acciones. Quisiera también, Rosario, pasando a otro tema, porque nosotros acabamos de pasar por una tragedia bastante fuerte aquí en nuestro país, y me refiero a lo que sucedió en el Jet Set, y tuvimos también ayer una entrevista que realizó Edith Febles a Antonio Espaillat, el empresario al frente del Jet Set. Entonces, usted hablaba, por ejemplo, sobre los problemas que hay que solucionar aquí en nuestro país. Y uno de los problemas que tenemos también y que se destapa con todo esto es, por ejemplo, esa falta de prevención, la negligencia, el cómo se actúa aquí en nuestro país. Quisiera que usted me dijera cuál es su opinión, si vio la entrevista al respecto de ella, y también cómo usted piensa que esta tragedia marca o tendrá algún tipo de consecuencias para cómo nos manejamos en República Dominicana. Sí, bueno, mira, realmente es una tragedia que tocó a todo el mundo. Aunque no conociéramos directamente a nadie en el lugar pero pudo ser falleciera. uno de nosotros. Sí, no, pero además el hecho en sí, o sea, la magnitud de la tragedia. O sea, yo creo que el país quedó sumamente afectado con eso. Sí vi la entrevista, creo que Edith hizo un trabajo espectacular en esa entrevista. Yo no soy ingeniera,
Entonces yo no puedo hablar mucho Claro. de la parte estructural. Yo no entiendo por qué se cayó un techo así, de esa manera, se está haciendo una investigación. Yo creo que aquí lo importante es que se haga una investigación seria, muy seria, que se determinen cuáles pudieron haber sido las causas y que se preste atención a la infraestructura, sobre todo infraestructura donde vive mucha gente. Yo, como digo, no soy ingeniera y no tengo sugerencias muy específicas de qué debe hacerse, pero este es un país que está expuesto a ciclones y a terremotos. O sea, las dos cosas. Entonces, un país expuesto a esos problemas, digamos, de la naturaleza, que no fue el caso en esa tragedia, pero un país expuesto a estos problemas debería tener muchos mecanismos de control en la construcción. Hay construcciones viejas que quizás deben revisarse por viejas, y hay construcciones nuevas que quizás deben revisarse por negligencia, y hay construcciones en proceso o que se van a hacer, a las cuales yo espero que le estén imponiendo los controles del lugar para evitar problemas, porque uno lo único que puede hacer en la vida, y para eso están los gobiernos, porque ninguno de nosotros puede ir a supervisar nada. No. O sea, la vida es una suerte hasta cierto punto. O sea, te puede tocar buena, te puede tocar mala. Y el Estado se supone que es una instancia que existe para ayudarnos a organizar la vida, a hacerla menos riesgosa, vamos a decir. Y proteger a todos. Porque nos protegen en esto, en aquello, en distintas áreas de la vida. Ese es el rol fundamental del Estado, ofrecer una protección, una organización para nosotros poder coexistir con mayor nivel de seguridad. Y eso se aplica a todo. En el caso de los edificios, de las edificaciones, pues ahí se necesita supervisión adecuada. Este es un país donde se ha construido muchísimo. Y entonces yo creo que sí procede que se tomen las medidas del lugar para evitar accidentes, porque como digo, eso no fue en un terremoto, pero Dios nos libre de mal. Si hubiera uno, entonces tenemos que saber cuáles son los riesgos que tenemos en base a cómo se ha construido en el país. Y a nivel social, ¿cómo se explica que no solamente con este tema, sino con otros, exista como que esa cultura en República Dominicana de dejarlo todo así y que se reproduzca eso también en el propio gobierno? Bueno, porque no hemos asumido lo suficiente la idea de que las reglas son importantes. O sea, tú tienes que asumir que las reglas, si tú quieres vivir como te dé la gana, como chivo sin ley, como dice la expresión, entonces tú vas a tomar esa actitud. Ah, yo no quiero que me la apliquen a mí, tú no quieres que te la apliquen a ti, tú no quieres que te la apliquen a ti. La idea de tener reglas, y aquí esto se aplica en todo, en todo. Eso está como en la esencia del dominicano, Aquí, ¿verdad? Que le apliquen al otro la ley. A mí no. hacen una fiesta en la calle y eso es un escándalo. Sí. Un escándalo. O sea, que hay barrios donde la gente no duerme Sí. y nadie puede como hacer nada. Impotencia. Aquí Sí. la gente tira su basura en la calle. Ah, que los ayuntamientos tienen muchísimos problemas, sí es verdad, pero la ciudadanía tiene que contribuir, porque ¿cómo yo voy a poner tirar una basura así en plena calzada frente a mi casa? Y los demás, y la brisa que alborota esa basura y comienza a rodar por toda la calle. El perro realengo que viene a hacer reguero. Entonces, o sea, hay una cantidad de cosas minúsculas incluso que nosotros queremos vivir como chivos sin ley. El tráfico, ¿por qué aquí muere tanta gente y tanta gente herida del tráfico? Porque queremos vivir como chivos sin ley. O sea, manejar borracho, a mayor velocidad que lo que se debe, que no nos pongan una multa, porque entonces yo te doy 500 pesos para que tú no me pongas una Cancele multa. ahí. O sea, una cantidad de cosas de que no queremos reglas. Y de la única manera que nosotros bajamos los niveles de riesgo
en una sociedad o de las cosas que nos molestan es a partir de tener reglas y respetarlas. Y siempre pensar en el derecho del otro. O sea, el derecho mío, sí, yo tengo derechos, pero mis derechos también tienen un límite en función de los derechos de los demás. Y yo creo que en la medida en que nosotros vamos internalizando la idea de la responsabilidad ciudadana, de respetar las reglas, de que las reglas tienen sentido para la convivencia. No estoy hablando de reglas porque yo te quiero imponer a ti lo que yo no quiero que me impongan a mí, sino para la convivencia. Yo pienso que nosotros podríamos avanzar mucho como sociedad, porque eso tendría efecto en todas las cosas cotidianas, comenzando por el tráfico, que nos vuelve locos, pero comenzando por ahí, yo creo que tendría un impacto. Bueno, nos dicen que tenemos que ir a una pausa, pero hay otros temas que yo quiero aprovechar con la doctora, no sé si da tiempo. A ver, ¿qué le parece? Ahora preguntas, Germán, Sí. entonces. La hago rápidamente. Doctora, en el caso del PLD, vamos específicamente ese. Ayer una reunión del comité político pospuso o anunció que que aplazó amplió el plazo. Amplió el plazo para Esa es junio la elección o la presentación de sus precandidatos. Parece que nadie se inscribió excepto uno, los otros se quedaron como si no hicieron la convocatoria aquella vez. Abel dijo, mira, cuidado, eso está fuera de tiempo y tal, y nadie más que Francisco Javier García se inscribió. ¿Qué ve usted en ese ajedrez ahí? Bueno, lo primero es que el año 2025 no es un año electoral. Entonces, cálmense los nervios. O sea, a mí en la calle, a mí en el supermercado, no sé, en cualquier lugar me pregunta quién va a ganar en el 2028. Y yo digo, pero yo no sé, yo ni siquiera sé quiénes van a ser los candidatos. Uno no sabe ni lo que va a pasar. Yo no puedo saber quién va a ganar en el 2028 si ni siquiera sé quiénes son los candidatos. Viaja al futuro, doctora. Entonces, cálmense los nervios, partidos, ciudadanía, que el año 2025 no es un año electoral. El año 2026 tampoco es un año electoral. Entonces... Pero ¿qué le llama no le llama la atención? Bueno, lo que pasa con el PLD... Vengan todos y solo va uno. Lo que pasa con el PLD es que ellos se creen que porque ellos tienen a Leonel Fernández ahí, que vamos a decir es fijo. No, la fuerza del pueblo No, Leonel Fernández con la fuerza del pueblo. Okay. O sea, como la fuerza del pueblo tiene su candidato fijo, okay. Hasta tanto Leonel decida que no va a ser él, sino su hijo. Exacto. Pero como eso está definido prácticamente, el PLD siente que tiene que definir. Ahora bien, yo podría entenderlo en las elecciones pasadas, porque Abinader iba en reelección y el PLD, la fuerza del pueblo tenía a Leonel Fernández. Se podía entender su desesperación por tener un candidato. Ahora no se entiende. ¿Por qué? El PRM va a tener que elegir también. O sea, en el PRM también está la incertidumbre de quién va a ser candidato o candidata. Y si se va a armar un titingó. Del PRM, ¿no? Eso no lo sabemos. Entonces yo creo que el PLD, como el PRM va a elegir nueva candidatura, puede tener más calma, estarse tranquilo, dedicarse a fortalecer el partido. Pongan los jóvenes del PLD a estudiar política, porque la generación vieja del PLD estudió política, gobernó 20 años y gobernó 20 años pues porque estudió política, independientemente de que salieran en medio de escándalo y no sé cuánto. Independientemente de eso, el PLD gobernó 20 años porque esa generación que gobernó, que todos tienen más de 65 años ya, ese comité político original, esa generación que gobernó se formó políticamente. Bueno, estudió tanto que algunos salieron con muy buenas notas a nivel de nivel matemático, multiplicaron por Lo que pasa es que pasar por el Estado te lleva a recibir beneficios, pero lo que le quiero decir al PLD es que se dedique a formar su juventud, para que su juventud pueda compararse un poco con la formación que recibieron de Bosch
independientemente de si no aplicaron a Bosch y aplicaron a Balaguer, No, pero fuera tenga de eso, formación, tenga Exacto. pero que la generación joven del PLD se forme. A eso es que el PLD debería dedicarse Bueno, ya lo ahora saben, mismo. compañeros del PLD. Algo cojan más con lo productivo. suave. Doctora Rosario Espinal, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Tenemos que hacer una última pausa en su programa El Día, pero venimos para la despedida final.